Guillén López, que él pues ha tenido una trayectoria como académico muy importante. Él ha trabajado sobre todo en un momento el asunto que tiene que ver con la organización municipal. Por supuesto, el doctor Tonatiuh Guillén es un fronterizo, es decir, su vida la desarrolló en la frontera, aunque estudió en la UAM y hizo el doctorado en el Colegio de México. El doctor Tonatiuh Guillén tiene muchas publicaciones que tienen que ver con estos asuntos de la organización municipal, pero él ha estado muy preocupado también por el asunto de las fronteras. Él fue 10 años presidente del Colegio de la Frontera Norte y desarrolló ahí una serie de trabajos de investigación sobre la frontera norte, pero no fue suficiente la frontera norte, que también se puso a estudiar la frontera sur. Y ahora en la Feria Internacional del Libro se van a presentar 14, creo que son los libros que salen del proyecto de la frontera Guatemala-México. Él seguramente nos comentará más sobre el asunto. Pues también fue el comisionado del Instituto de Inmigración y conoce los problemas de la migración, porque también el Colegio de la Frontera lleva estas encuestas sobre migración. De hecho, conoce muy bien también a alguien que nos dio un curso sobre la migración y sobre la migración femenina, que es Ofelia Wo, que también es del Colegio de la Frontera, egresada de allá. Pero el doctor Tonatiuh Guillén sigue trabajando estos temas. Se va a hacer la presentación durante la feria virtual, esta que tenemos. Hay una buena noticia que se agrega a las que hemos tenido, cuando menos para Guadalajara, que para el 2022 va a ser la capital del libro por la UNESCO. Entonces acaban de mencionar esto y pues es una buena noticia para que sigamos insistiendo en el trabajo de la feria y de las actividades del libro. Entonces, yo sin más dejaría que el doctor Tonatiuh Guillén nos platicara de estos procesos de frontera, y yo creo que en particular este asunto de la frontera sur con Guatemala el día de hoy. Entonces, pues no sé si tuvieran algo que comentar, Jaime, Robert. Bueno, no, pues solamente reiterar nuestro agradecimiento al doctor Tonatiuh Guillén por el hecho de que participa en la Junta Académica del Doctorado en Ciencia Política, y pues desde ahí hemos apreciado la calidad de su trabajo y de su concepción sobre los estudios de posgrado. Muchas gracias. Pues adelante, doctor Tonatiuh Guillén, por favor. Pues primero les agradezco enormemente que me inviten a esta reunión, este seminario. Doctor Durán, muchas gracias. Jaime, también. Robert y los demás participantes, gracias por compartir esta reunión y el diálogo que les propongo. Sí, la presentación está relacionada con los procesos cada vez más importantes que tenemos en la región transfronteriza, como le hemos denominado, entre México y Guatemala. Son procesos de gran escala. Les voy a comentar ejemplos importantes, pero la paradoja es que
ese dinamismo y esa relevancia de la región transfronteriza, pues no está reconocida en sus repercusiones ni en su escala por los gobiernos de México y de Guatemala mismo. O sea, para México sigue siendo una zona con un valor estratégico importante en una política, pero todo lo demás no, es marginal. Y para el gobierno de Guatemala, pues no les cuento, también es una región marginada, pero todavía con mucha más distancia de esos procesos que definitivamente pues la tienen desde la perspectiva de Guatemala, pues más que marginada a la región. Entonces ese panorama es la paradoja de arranque de que en esa región tenemos procesos en expansión y de desarrollo muy, muy importantes, y del otro lado una desatención de su relevancia por los respectivos estados. Esa es la idea de arranque. Agrego también que en ese escenario inicial, pues como voy a ir anotando, pues se trata de una región que si le buscáramos un paralelismo, equivaldría en escala y en relaciones, pues tal vez a la que teníamos en la frontera con Estados Unidos hace 80 años, ¿no? O 50 años, por ahí. Pero son escenarios que evidentemente en el norte pues ya se invierten, porque ahí el rol dominante pues lo ocupa Estados Unidos y México es la parte complementaria. Y Guatemala y México pues pasa más o menos lo mismo. No son las mismas condiciones, evidentemente, solo aludo a el desarrollo de regiones transfronterizas que en el caso México-Estados Unidos pues han tenido un despegue extraordinario, un crecimiento muy, muy relevante. No voy a entrar en esa parte, simplemente la dejo marcada. Y con Guatemala el proceso está, pues podríamos definirlo en una etapa inicial, si la comparamos frente a lo que tenemos con Estados Unidos, pero la relación nos sirve para apuntar que igual va a crecer esa región. Igual estamos en una dinámica en donde lo que no vemos ahorita se va a volver cada vez más grande, más importante, más relevante. Y más vale tener pues un horizonte definido. A principios de los años 60, el gobierno mexicano hizo un programa que se llamó el Programa Nacional de las Fronteras, que implicó una conceptualización de la frontera, de sus áreas principales, de su economía central, de iniciativas de desarrollo, en muchos sentidos, y fue un programa pues, que se fue implementando pues, prácticamente durante 2 décadas, y que aún todavía marca el futuro del norte de México. Todavía se percibe en las ciudades como Tijuana o Juárez o Matamoros o otras que tuvieron impactos de ese programa, todavía se percibe esa herencia, y justo en la frontera sur estamos en un momento en donde requerimos algo equivalente. O sea, necesitamos volver a evaluar lo que está ocurriendo en esa región o hacerlo por primera vez, de hecho. Hacerlo por primera vez en toda su trascendencia y avanzar hacia también un programa de desarrollo fronterizo en serio, bien pensado, en la región de México con Guatemala. Eso lo dejo como preámbulo, que también sirve para plantearles una perspectiva que puede ser metodológica, y es que
el estudio que por lo menos para mí, muchos colegas, avanzamos en este último par de años sobre la región frontera sur, en buena parte tiene como referente, como espejo no igual, reitero, porque evidentemente son otras condiciones, pero tiene como referente también a lo que está y lo que ha ocurrido en el norte. O sea, si hay en términos metodológicos un acercamiento, llamémosle inspirado, en el abordaje de investigación inspirado en lo que pasa en el norte. Entonces ahí también hay una conexión que es importante subrayar y que pues ha ayudado a que esa experiencia del norte pueda ser referida, reitero, no es igual, referida en distintos procesos que son similares entre el norte y el sur. Ahí hay un juego que vale la pena también tener en cuenta. Bueno, ahora sí entro al asunto con más detalle. Primero algunas cuestiones generales. Número uno, como saben, pues las regiones pueden tener muy distintas formas de delimitación. Podemos hacerlo con base en recursos naturales o asuntos como el agua y definimos una región. Podemos hacerlo en función de la división política y ya organizamos y definimos otra región. La podemos hacer con base en procesos culturales y también podemos concluir con otra regionalización. Entonces aquí es interesante subrayar que no hay, para la región transfronteriza México-Guatemala, en el abordaje no hay una delimitación única. Sí, delimitaciones dominantes, que es la que quiero expresar, pero que la región entonces no es un mapa fijo, no es un proceso único, sino es una condensación de procesos transfronterizos que definen a la región. Voy a avanzar un poco más sobre esto, pero de entrada, la regionalización en el sentido de delimitar determinada área espacial puede tener movilidades en función de los criterios utilizados y puede tener también empalmes y condensaciones también en función de los criterios utilizados. Entonces, con esa previsión, paso al segundo punto, que nos avanza no a una región en general, sino a una región transfronteriza. Ese es el punto central. Lo que hace a la región transfronteriza en el abordaje que utilizamos no es la delimitación entre un país y otro, no es la delimitación de sus geografías de división política, por ejemplo, entre estados o departamentos en Guatemala o municipios, no va por ahí, sino el punto de arranque son lo que llamamos procesos transfronterizos. Esto es, de qué manera procesos como el económico, el comercial, el laboral, el de comunicaciones, están articulados a uno y otro lado. En la medida de que el proceso de un lado en realidad depende de lo que ocurra del otro y viceversa. Entonces, el eje de articulación y de criterio de empezar a delimitar parte de los procesos transfronterizos. En el mundo podemos encontrar ejemplos de fronteras en donde no vive nadie y entonces no vamos a poder hacer un mapa en función de procesos transfronterizos, sino de otra manera y con otros criterios. Aquí que lo que a nosotros nos importa es los procesos transfronterizos. Esos procesos transfronterizos, que también pueden ser varios, son los que van delimitando la espacialidad de la región. Y entonces es el proceso
el que nos define una geografía no rígida ni absoluta, nos define una primera geografía de la región transfronteriza. Entonces, para resumirlo, son los procesos transfronterizos los que nos construyen y determinan a la región transfronteriza. Y hay que tener una consideración, porque pues también en las fronteras pasa que muchos procesos transfronterizos o que parecen transfronterizos son en realidad articulaciones nacionales mayores, pero que por la geografía cruzan por ahí. Creo que el ejemplo más importante es el que tenemos justo en la frontera norte, en donde podemos tener una dinámica de la economía mexicana y la economía norteamericana que se cruzan en el ámbito fronterizo y explican, por ejemplo, que en un día intenso, tengamos cerca de 1 millón de eventos de cruce de sur a norte. De todo tipo de personas, autos, vehículos, trenes, contenedores, todo esto puede alcanzar 1 millón en un día. Entonces, esa dinámica de movilidad no es toda estrictamente transfronteriza. Entonces, hay que distinguir en esos escenarios entre lo que es la estructura transfronteriza en función de actores y de actividades localizadas y que están articuladas, y lo que son los flujos mayores que nos cruzan notablemente por la región. Entonces, aquí el eje son no todos los flujos, es lo que está articulado de manera más precisa en el entorno de la dinámica transfronteriza. Ese es los puntos de arranque. Y nos vamos a nuestra frontera sur, que si la vemos en el largo plazo, pues podemos pensarla primero como lo que fue siglos un territorio, ¿no? No teníamos este manejo contemporáneo que estamos queriendo armar ahorita, ni conviene hacer una proyección, nada más hay que subrayar. Tenemos un territorio indígena, en gran medida, colonial después, que fue armando articulaciones y poblaciones y dinámicas, y que un buen día, a finales del siglo XIX, no me meto en la historia, se traza la línea fronteriza. Se trazó. Y pasaron cosas importantes. La primera es que hay zonas en donde evidentemente no hay nada, sino selva y poblaciones prácticamente inexistentes, y otras donde sí había poblaciones, había actividades, había una geografía política. Y aquí la parte que aludo como punto central es cómo ese ejercicio de construcción de la frontera, sin meternos en la historia de cómo se hizo, fue el punto inicial de una dinámica de procesos transfronterizos, aunque fueran en escala muy pequeña. Voy a dar el ejemplo rápidamente. En ese territorio, antes de que se dividiera entre México y Guatemala, pues ya había una estructura económica no muy grande, pero ya estaban las poblaciones indígenas que también, pues entre el Suchiate y no Suchiate compartían medios ambientes y compartían la vida, y todavía son pueblos, muchos de ellos vivos, vigentes. Pero un buen día la frontera los cruza, los separa, y la primera forma de lo transfronterizo es justamente la división que se hizo, artificial completamente, porque durante muchos años esa línea fronteriza pues en realidad fue más simbólica que real. O sea, no es una frontera que haya cerrado dinámicas que antes estaban, sino simplemente
esas dinámicas persistieron en gran medida y todavía, en Esuchate todavía es un espacio abierto, pero abre ya una primera discusión sobre la región transfronteriza. Y la primera región transfronteriza, dicho de manera más clara, pues fue el pedazo en donde se segmenta a lo que se llamaba la región Soconusco, que está pegadita al Pacífico, parte de Tapachula, un poco más al norte, pero que se extendía en algunos mapas, se extendía pues ya entradito a lo que es ahora Guatemala. Pero ahí, en esa región, que ese Soconusco que terminó en gran medida del lado mexicano, pues fue, en términos metafóricos, la primera madre de la región transfronteriza. Esto lo planteo como puros antecedentes, pero el asunto central es que abre la problematización de procesos transfronterizos y por lo mismo de una región transfronteriza. Y aquí la región transfronteriza está en los dos lados de la frontera. O sea, en la medida que el proceso articula actores, dinámicas de uno y otro lado, van dibujando una región a los dos lados de la frontera. Capítulo siguiente de esta discusión. Que esta inercia continuó décadas, y sobre todo se fortaleció con el desarrollo de un cultivo muy importante en el Soconusco, que es el café. Y el café generó pues una economía regional importante, de la frontera mexicana, sobre todo ahí fue mucho más importante y creció muchísimo. Y al mismo tiempo generó una dinámica que en la perspectiva de largo plazo se convirtió en el principal proceso transfronterizo. ¿Cuál es este? La movilidad de trabajadores de Guatemala a México en un ejercicio circular. Este proceso, este mercado laboral transfronterizo fue el que fue extendiendo a la región, fortaleciendo redes y creando articulaciones cada vez más importantes entre trabajo, economía y la configuración de una región. Abro un paréntesis y vuelvo a la frontera norte y a la experiencia mexicana. Si hay actualmente un proceso de articulación nacional fuerte, grande, y además transfronterizo entre México y Estados Unidos, es el derivado de la movilidad de personas. O sea, cuando la movilidad, que mucho tiempo fue una movilidad laboral, todavía lo es, pero se volvió más compleja a otro tipo de determinantes. Cuando la movilidad de personas ocurre, pues pasan muchas cosas. Se generan redes que con mucho excede lo laboral estrictamente. Se generan redes económicas grandes, se genera comercio, se generan articulaciones culturales, se generan cambios demográficos regionales importantes. Entonces, la movilidad laboral, para ponerla en una palabra, no es una movilidad inocente, o sea, aisladita. Es una movilidad que tiene muchos rebotes, va generando otro tipo de articulaciones y se convierte en una especie de catalizador de procesos. Esto lo podemos trazar muy claramente con la migración mexicana a Estados Unidos, pero no es todavía el caso entre México y Guatemala, pero no está descartado. O sea, sí tenemos una movilidad
de trabajo circular, como era la mexicana en su época tradicional y clásica de la movilidad de trabajo hacia aquel país. Y en Guatemala todavía es muy regional, focalizada y circular. Esto es muy importante porque el desenlace mayor de articulaciones todavía no ocurre, aunque esté sentando semillas, sentando bases. Entonces, con ese argumento, el tejido más fuerte en la región transfronteriza es el mercado laboral de guatemaltecos en México. Ahora, ¿de qué tamaño y de qué forma es ese mercado laboral? Primero en la forma, aquí es importante el punto. Porque a pesar de que el Estado mexicano en distintas épocas, porque este es un mercado que tiene, pues por lo menos desde los años 30, 40 del siglo XX en funcionamiento, a pesar de que ha intentado su regulación con algunos instrumentos del cruce y de trabajo en México, en realidad nunca lo ha logrado. Todavía no se logra esa regulación. Hay épocas de los 40, 50, en donde ahí les mandé un libro que en realidad es como una crónica de un personaje muy interesante que habitó la zona en los años 30 y 40 y que en la crónica nos describe cómo era el trabajo en las fincas del café y cómo era la explotación de los indígenas de los Altos de Chiapas que los movían a la zona del Soconusco, pues describe cómo funcionaba ese mercado y cómo también las grandes fincas empezaban a enganchar a trabajadores de Guatemala. O sea, la palabra enganchar es muy cruda, pero es literal. Y de cómo se movía en el sentido físico de trasladar a indígenas de los Altos al Soconusco. Entonces es un cuadro espantoso, horrible de explotación laboral y de subordinación en todos los terrenos, pero así nació esa estructura y no se ha desprendido de esa historia, ¿eh? Eso es un punto importante. Y el punto a subrayar es la tardanza extrema del gobierno mexicano en el proceso de regulación del trabajo en la frontera sur y en este mercado laboral transfronterizo. Y entonces, ¿cómo se mueve ese mercado? Por lo que aquí le llamamos los modos tradicionales. O sea, es el cruce irregular. Lo más sencillo es cruzar a pie, en la lancha, como sea, el trabajo y el regreso. Y las condiciones de contratación también. O sea, no están, no hay todavía una instancia, después de tantas décadas, una instancia que regule con toda claridad ese trabajo. Pero ese trabajo pues ha sido fundamental para el desarrollo de la región y de su economía. Ha perdido peso la movilidad desde hace por lo menos 3 décadas o poco menos, la movilidad de indígenas de otras zonas al Soconusco, pero ha crecido el trabajo de guatemaltecos de manera muy importante. Esta historia no la pongo con detalle, pero vamos a plantear hasta dónde hemos llegado. Yo creo que el dato más interesante de hasta dónde hemos llegado es contabilizando los flujos, los eventos de personas de Guatemala que cruzan a México por razones laborales. ¿Cómo cuántos creen que se les ocurre? ¿Cuántos eventos, cuántos movimientos
pueden alcanzarse en un año. Les doy una pista. Bueno, esas son las mediciones que ha hecho el COLEF desde hace 15 años, ¿no? La medición de los flujos. Este es uno de los flujos que se mide. Les doy una pista. En el año 2007 fue el pico más alto del siglo XXI de mexicanos moviéndose a Estados Unidos por razones laborales. No solo los transfronterizos, más bien de los que vienen de la no frontera, de atrás de la zona fronteriza. Ese movimiento, en el pico más alto de este siglo, 2007, fueron 850,000 eventos. En Guatemala, México, movimientos fronterizos por razones laborales alcanzó entre 2015, 16, un promedio, y todavía más, pero las encuestas tuvieron problemas, pero alcanzó un promedio de 730,000 cruces. Ya estamos hablando de cantidades muy altas de movilidad de personas. Lo que nos da una idea del tamaño del mercado laboral. Es uno de los más importantes del continente, ese mercado laboral. Y creo que del mundo sería uno de los mercados más importantes. No es un mercado ya menor, es un asunto muy intenso. Pero todo moviéndose esencialmente en lo que pudiéramos llamar el formato tradicional y regular, como también es mucho del comercio fronterizo en la región. Ese tamaño y movilidades, hicimos el ejercicio de medirlo entre 2006 como un punto de donde arranca, un poco antes arranca una expansión muy grande, porque no ha sido una evolución lineal, no ha sido así en décadas algo progresivo, ¿no? Hay un despegue muy notable en más o menos desde principios de este siglo, y continuó de manera muy fuerte en las últimas 2 décadas, para ponerlo en términos amplios. En 2006, el número de eventos de cruce era más o menos de 350,000. En 2016 ya estamos en 750,000. O sea, la intensidad del intercambio creció enormemente. Y si hacemos un mapa de dónde son los municipios principales de origen en Guatemala y los municipios principales de destino en México, nos vamos a encontrar con una primera delimitación de la región transfronteriza con base en este proceso, que es el proceso del mercado laboral. Entonces hicimos unos mapitas, les pido que me permitan nada más que los imaginen, porque los tenemos por aquí, pero ya no los envié, o tal vez sí, no me acuerdo. Pero el primer mapita del 2006 es un mapa que condensa, si se ven la línea fronteriza y nos vamos hasta el Pacífico, condensa unos pocos municipios mexicanos pegados a la frontera y al Pacífico, y del lado guatemalteco algo parecido. Unos pocos municipios pegados al Pacífico y a la frontera. Entonces tenemos la primera geografía de la densidad de arranque, si quieren, le ponemos así, de la densidad de arranque de la región transfronteriza a principios del siglo XXI. Y ahí está no solo el mercado laboral, está el comercio, están las familias, están los intercambios
sociales, culturales. Esa era la región transfronteriza. Todo lo demás no quiere decir que no existían articulaciones o comunicaciones, o incluso relaciones laborales. Ese no es el punto. El punto es la densidad, el peso que alcanzó esa zona pegada al Pacífico, que no por casualidad es la que les refería yo hace un rato, la histórica Soconusco. O sea, el Soconusco siguió siendo la madre geográfica y social de la nueva regionalidad transfronteriza. Y así nos quedamos con ese mapita hasta el año 2006 de arranque, principios del siglo XXI, y con, ahora sí, una curva muy grande de expansión de los flujos que más que los duplican en una década. Y si hacemos el segundo mapa, va a pasar algo muy especial. Que esa primera geografía condensada le sale otra hacia el norte, en el municipio mexicano de Frontera Comalapa, y enfrente la Democracia Guatemala como eje, y se extiende. Entonces yo en términos gráficos les llamo, nace otra araña de red de comunicación. Y con eso se redefine nuestra región transfronteriza. Del Soconusco se extiende y nos genera otra geografía. Y si el mundo hubiera seguido igual en esa trayectoria y en ese crecimiento, porque además ya no era solo el mapa cercano a la frontera, ya se hace así, se abre más los ejes, pues eso es como una arañita, se abren los ejes de origen y destino, y hay dos cuerpos, el del viejo Soconusco y el otro en frontera Comalapa, la Democracia Guatemala, pero ya con otros tejidos, que es la nueva movilidad de trabajo y de región. Vuelvo al punto, no es solo trabajo, es trabajo y región. Y entonces ahí, si nos imaginamos, si no hubiera cambiado nada en el planeta, si la demanda agropecuaria y de café se mantuviera en esa misma expansión de crecimiento, pues lo que tenemos es una proyección que nos llevaba a articular todavía más a el occidente de Guatemala con el sur de México. Ese mapa hipotético lo hubiéramos podido trazar a este año, al año 20 o al año 25, y generaría otra red y otra geografía de articulación más fuerte entre Guatemala y México. Entonces, como ven, los procesos transfronterizos no son fijos, construyen dinámicas, y las regiones tampoco, no son fijas, van evolucionando. Entonces tenemos tres grandes regiones. La región primera, Soconusco, la región año 2016-2017, que se abre extraordinariamente y duplica la otra, y la región 2025, que seguramente hubiera trazado otra geografía mucho más intensa de intercambios en la región. Pero esa hipótesis del año 25 se encontró con un serio problema. Entonces, el problema, el serio problema, es la geopolítica de Estados Unidos, la presión de Estados Unidos muy seria del año 19, sobre todo de contención migratoria, y la conversión de la Guardia Nacional Mexicana en un aparato de control de la movilidad de los flujos.
Esa es una parte súper importante porque en la región cruza, pues, el flujo que viene desde Centroamérica hasta Estados Unidos. Lo cruza, pero no forma parte de sus procesos transfronterizos. Esa es otra cosa. No quiere decir que no exista, no quiere decir que no sea muy importante, quiere decir que se distingue del otro, que es el de la movilidad regional, al que he estado haciendo referencia. Esas dos movilidades, la que va hasta Estados Unidos y la que es transfronteriza, pues con el corte de la nueva política migratoria mexicana y de Estados Unidos sobre la región, pues la paraliza, la pone en estado de hibernación. Y a eso se le suma el COVID-19, la parálisis económica, y se le suma el cierre de fronteras. Entonces, entre el 19 y el 20, esa región y procesos que estaba yo ahorita retratando, pues se ven bruscamente detenidos. Se paraliza completamente el escenario. Entonces, el gran desafío y la gran incomprensión es que esta región económica, con estas medidas de contención, no solo no ayuda al crecimiento, al modelo de crecimiento, que ahorita me meto con sus características sociales, no solo ayuda al modelo de crecimiento, sino que lo aplasta, lo comprime y genera más problemáticas sociales para esa región. Entonces, ya no me meto en qué va a pasar, pero de entrada hay un rompimiento muy fuerte, muy rudo, del modelo de crecimiento de esa región. No de desarrollo, de crecimiento. Dos características del modelo. Y con esto ya termino. Primera característica, que generó una economía dual, especialmente en Chiapas. El sector agropecuario ha sido el principal receptor del flujo laboral. ¿Y qué creen? El sector agropecuario de Chiapas y algunos productos como el café es de lo más desarrollado en México. Es un hit económico. Entonces, hay una economía receptora de ese trabajo y la otra, toda la que quieran, o sea, desde la producción tradicional en comunidades indígenas hasta otros sectores. Entonces, si ven el PIB de Chiapas, pues en todos puede estar cayendo, pero el agropecuario está muy bien. Creció muchísimo. Entonces, pero de esta región, de esta región. Entonces, es un modelo de crecimiento que efectivamente le ha ido muy bien a esta parte económica de la región y genera una estructura dual en Chiapas. Y dicho de manera muy simple, la economía que absorbe trabajo guatemalteco y la otra. Entonces generó una estructura dual muy exitosa. Pero ¿qué pasa con el trabajo guatemalteco? Rápidamente, es principalmente de hombres, cerca de 90%. Es principalmente de jóvenes y indígenas, sin escolaridad en una proporción muy alta. El 70%, hay como 40% sin escolaridad y hay un poquito más con una escolaridad mínima, lo que en conjunto nos da como 70% del total. Si lo vemos como indicador de exclusión social, pues de los más marginados de los vecinos guatemaltecos. Ingresos, un salario mínimo
que era en los años 2006, la población que ganaba un salario mínimo de este flujo, pues podía ser más o menos el 25-30%, pero ahora más del 60-70% gana un salario mínimo. Sin condiciones de alguna de seguridad social, evidentemente, condiciones muy precarias de estancia en México. Y ya no me meto en cosas de maltrato y trabajo infantil, pero el asunto es que la economía exitosa basa su éxito en el flujo laboral de la población empobrecida de Guatemala. Esto pues es la parte socialmente más grave, más cruda. Y es una historia vieja en Guatemala. Hay un estudio del año 2013 que se hizo en las fincas de Guatemala, productoras principales de los cultivos de exportación y grandes productores. Y el retrato es prácticamente el mismo. Es una población que trabaja mucho, con jornadas de trabajo además que exceden las 8 horas para una proporción muy grande. Pero es lo mismo, es el mismo maltrato que tienen el trabajador agrícola en Guatemala, lo encuentra en México. Y esa situación pues nos retrata un cuadro social y cultural de opresión más feo y más viejo, en donde a pesar de que ha habido movimientos de reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas y mínimo cumplimiento de la legislación mexicana en materia de trabajo, o incluso en Guatemala, pues sigue siendo una población que no le ha llegado la civilidad mínima en el trabajo y en la movilidad. Entonces, de eso se trata este modelo. No descalifica todo el conjunto de articulaciones y de densidades que estamos construyendo, pero sí descalifica las condiciones en que la estamos construyendo. O sea, con relación a la movilidad mexicana a Estados Unidos, pues es muy notable que el impacto de la migración y de las remesas y de esos intercambios sobre familias y comunidades puede ser muy importante. En Guatemala, el impacto de trabajar en México no implica mejora en las condiciones de vida. Es la reproducción del contexto guatemalteco de opresión viejo y su continuidad del lado mexicano. Visto desde la perspectiva de los trabajadores guatemaltecos, como la frontera esencialmente no era un tema de asunto de cruce, desde la perspectiva del trabajador, pues me empleo en una finca guatemalteca o me empleo en una finca mexicana. O sea, no hay grandes diferencias. Y eso, pues, en resumen, es la cuestión social cruda del modelo de crecimiento. No es el asunto romperlo, porque creo que no es lo racional de una estructura que va creciendo, pero sí montarlo en una dinámica de civilidad. O sea, ahí las ausencias del Estado en general, desde los estados nacionales de Guatemala y de México, al Estado guatemalteco, créanme que no les importa nada el tema, al mexicano le importa casi nada, solo importa la contención. Es una economía que existe, es real, es muy importante, pero que no debe seguir en esta dinámica basada en las desigualdades. Es un modelo que ha crecido y se ha articulado y se ha extendido basado en desigualdades.
y ese es el punto más crítico. Los tenemos, para terminar, una región transfronteriza en expansión, pero cortada ahorita, paralizada, y una dinámica de crecimiento económico muy importante y basada también en condiciones de desigualdad social también muy importante. Pues dejo aquí esta presentación del trabajo. De hecho, es uno de los libros que vamos a presentar en la FIL-Doc, este trabajo. Sí, así es. Y ya lo tendrán con más detalle, pero pues la gran discusión es qué queremos de la región frontera sur, qué queremos de los procesos transfronterizos, cómo toreamos la geopolítica de Estados Unidos y la convertimos en algo positivo del control al desarrollo, y cómo impacta esta dinámica no solo la relación transfronteriza México-Guatemala, sino la relación bilateral con Guatemala y al conjunto de las relaciones que tenemos con Centroamérica. Esos son asuntos que están también en la mesa al discutir este tipo de problemáticas. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias al doctor Tonatiuh Guillén. Comentarios, preguntas, dudas. A ver, les pasamos la palabra. A ver, Miriam. Hola, buenos días. Primero agradecer la conferencia del doctor Tonatiuh, estuvo muy interesante, muy cruda. Y yo quisiera preguntar, de estos procesos transfronterizos que nos habló, usted pues refiere que hay económicos, hay laborales, culturales, pero yo quisiera preguntarle si también puede entrar en este ámbito y hablar de los movimientos también insurgentes y también ligándolo con lo de las lecturas que tuvimos para esta sesión, donde pues habla de precisamente de las condiciones, y ahorita usted lo refirió en esta última parte de la conferencia, pues de explotación, de opresión, principalmente pues de los indígenas y de todo el sistema de fincas de Chiapas. Y yo quisiera preguntarle, y pensando que también en las lecturas refiere que en 1970 comenzó una decadencia de las fincas, y yo lo ligo también con el trabajo político que muchos movimientos, como el de las Fuerzas de Liberación Nacional, que llegaron a Chiapas y que comenzaron a construir base social allá, ¿cómo ligarlo? ¿Cómo ligar también, o usted qué piensa entre las fronteras, la región de la frontera y los movimientos armados? ¿En qué sentido podría permitir su desarrollo, su asentamiento, y cómo ha afectado la región? Gracias. Muchas gracias. ¿Tomamos otra, Doc? Sí, cómo no, a ver quién más quiere participar. A ver, Karen, Nerina. Bueno, pues también agradecer al doctor Tonatiuh por su exposición, que estuvo muy, muy interesante y me aclaró muchas dudas. Que, bueno, al principio yo tenía la duda de cuando estaba leyendo los documentos, si o sea, todo lo que se vivía en la frontera norte afectaba obviamente la frontera sur, y ahorita nos lo acaba de confirmar, pues, de que efectivamente sí hay una fuerte presión desde el norte, pues, pero pues más bien me quedé sin duda porque me lo aclaró mucho en su exposición, y agradecerle nada más muy, muy crudo el panorama que nos está mostrando. Gracias, Karen. ¿Alguien más quiere comentar? Pues si quieren vamos pasando a esta parte y luego seguimos, ¿no?
Muy bien, Doc. Comento rápido, ¿sí? De acuerdo. A ver, primero, movimientos insurgentes y procesos transfronterizos estrictamente sí se pueden integrar. Y seguramente hay historias que los han relacionado, tanto del lado guatemalteco con respecto a México, como del lado mexicano con respecto a Guatemala o a Centroamérica. O sea, sí hay esas redes e interdependencias que no son determinantes del conjunto del desarrollo de la región. No lo han sido, salvo si los vemos de la siguiente manera. Hay una paradoja con el EZLN y el movimiento indígena en Chiapas. Y la paradoja es que efectivamente el movimiento zapatista generó un nuevo entorno de defensa, para usar esta palabra, de los intereses indígenas y de sus relaciones con el mundo no indígena. Los términos de la negociación se movieron. Y más cuando pues, uno revisa los municipios autónomos zapatistas. Y eso genera que la relación entre los indígenas chiapanecos y la economía chiapaneca con las que se relacionaba, que reitero, en ese caso que estoy refiriendo, progresivamente perdió relevancia. Pero la paradoja es que debido a los nuevos términos de la negociación y de la relación y del ambiente, pues les resultó todavía más interesante a la economía chiapaneca el atraer trabajadores guatemaltecos. Entonces la paradoja es la siguiente, que un movimiento de reivindicación de derechos indígenas tan importante, de manera indirecta y de manera impensada, y nadie está ahí acusando a nadie de algo, sino genera un ambiente en donde más interesante le resulta a la economía receptora el trabajo procedente de Guatemala. Entonces es más vulnerable, además por la razón de estancia irregular en México y por el cruce, es más vulnerable en los términos de negociación y es más barato, mucho más barato. Entonces esa es la conexión que puedo encontrar ahora, y que de hecho lo refiero un poco en el texto, porque pues es una paradoja que si la ligamos a los movimientos de reivindicación indígena en Guatemala, que han sido muy importantes, o sea, incluso con movimientos de guerrilla, pero también han sido movimientos derrotados. Han sido movimientos que tuvieron una violencia que rayó en el genocidio en distintos momentos en la historia de Guatemala, no muy lejana, no hace mucho. Entonces, el relativo éxito, no digo que hayan sido completamente exitosos, pero el relativo éxito del EZLN y la derrota guatemalteca, pues están relacionados y tienen impacto en el mercado de trabajo. Todavía tienen impacto en las condiciones de trabajo. Entonces, esa es la paradoja de esa situación. Y el otro comentario es sobre las dos fronteras nuestras, al norte y al sur, que pues están cada vez más cercanas. O sea, en la medida que la geopolítica de Estados Unidos define y ha definido, especialmente en el gobierno de Trump, que espero que se acabe hoy, y ha definido a esa frontera sur como una área estratégica y que México ha asumido que así es, pues están los procesos cada vez más articulados. Y la salida aquí, por eso les envié el programa que está preparando CEPAL, o que preparó CEPAL, de desarrollo integral del sur de México y del norte de Centroamérica,
Esa es la ruta. De hecho, el proyecto del que deriva este estudio y que pues, lo empujé desde hace 3 años por ahí, ese proyecto justamente está pensando en que estas estrategias no son la ruta correcta de concebir ni de dejar hacer en la frontera sur, sino que requiere de una estrategia de desarrollo que redefina nuestra visión de la frontera sur y de nuestra relación con Guatemala y que potencie sus capacidades, que son muchas. O sea, no son regiones sin capacidades y sin futuro, al contrario, tienen un potencial extraordinario. Entonces, justamente por eso es muy importante conocer cómo es el crecimiento de la región ahora para definir cómo queremos que sea. Ese es el punto crítico que lamentablemente nuestros gobiernos no están empujando, salvo simbólicamente, que fue lo que se ha hecho o lo que se hizo en diciembre del 18 y que condujo a la participación de CEPAL, pero pues en realidad entre la intención y el hacer hay 2 polos distintos. Muy bien. ¿Algún comentario más? ¿Alguna duda? ¿Profundidad? A ver, José Luis. Hola, buenos días a todos. Me llama la atención, profesor Tonatiuh, lo que comentaba sobre redefinir las estrategias sobre el tema transfronterizo entre México y Guatemala, pero mi duda entonces sería, ¿cuáles serían los mecanismos para que esto pudiera ser posible? Porque por un lado tenemos el tema de la geopolítica de Estados Unidos, ¿no? Este monstruo imponente que a todos nos altera en ciertas situaciones, pero también están los gobiernos de Guatemala y México, que bien comentabas que les interesa poco o nada, y en medio de todo está en el choque la población. Entonces mi pregunta sería, ¿cuáles podrían ser los mecanismos para que la población, la sociedad civil organizada, se me ocurre por ejemplo la cadena, como tú lo comentabas ahorita, que tienes estas propuestas, pues podrían posibilitar estos nuevos entornos para generar estas nuevas estrategias que nos ayuden a no depender tanto de esta situación, de esta figura paternalista que hemos entendido por el gobierno, ¿no? Será como mi duda ese tema. Mira, pues siendo muy franco, los actores sociales dominantes en Chiapas y en Guatemala y en Honduras, incluso en El Salvador, no son ahora los actores que puedan conducir un proceso de cambio. Por ejemplo, tengo claro que pues, la economía chiapaneca, que crece muy bien con este trabajo, pues no tiene interés en cambiar, ¿no? O sea, no va a moverlo. Y los actores sociales, por ejemplo, el trabajador guatemalteco, pues es un trabajador políticamente más que vulnerable, o sea, no está organizado. Podemos llegar a una pregunta sencilla para ubicarlo. ¿Quién representa los intereses de los trabajadores guatemaltecos en México? ¿Quién? ¿Qué? No lo descarto, pero no tenemos a nuestro César Chávez en el sur, ¿no? El líder que organiza a trabajadores agrícolas mexicanos en Estados Unidos. Entonces, estamos en una coyuntura de extrema vulnerabilidad de los actores sociales, para decirlo rápido. Y la única salida que le encuentro viene por el lado de la política internacional. Sí, y para utilizar la coyuntura actual, el proyecto migratorio de Biden, si revisan sus documentos, abre esa puerta.
Y si el Estado mexicano se monta, como lo hizo con la frontera norte en los años 60, se abriría la segunda puerta. Y esa es la puerta estratégica. Serían los actores estratégicos. Entonces, hay una oportunidad ahí, pero no la veo procediendo de la estructura social. Es una estructura social muy golpeada, muy vulnerable, que no tiene ni representación en Guatemala, como decía yo hace un rato. Es una debilidad social notable. Y si agregamos, por ejemplo, que el PIB de Honduras, pensando en los flujos internacionales, que el PIB de Honduras anda por el 25% dependiendo de remesas, ¿cuál es el interés de la economía hondureña en evitar los flujos migratorios? Ninguno. Es una economía articulada en que la gente se vaya y mande dinero. Lo mismo pasa en Haití, de manera todavía más grave, y lo mismo pasa en El Salvador y Guatemala, al menos escala. Y pudiéramos decir, algo pasa con México también en ese sentido. Entonces, ruta de solución, de movilización social, de reivindicación desde ese piso, por lo menos en el corto plazo y como están los actores, difícil. Ruta de solución por la vía del acuerdo político internacional es la única lucecita que veo ahorita. No encuentro otra. Y el Estado mexicano, como reaccionó con el tema del control migratorio, pues está ahorita muy dependiente de lo que diga el gobierno de Estados Unidos, lamentablemente. No tiene una iniciativa fuerte propia ahí, que además, francamente, no requeriría mucho dinero, requeriría mucha voluntad política de intervención. Simplemente, ¿cómo regulas que la Ley Federal del Trabajo se aplique ahí? Simplemente, con eso. Entonces, es un tema que yo le doy mucho peso a la salida de la política pública y de la política pública internacional, dadas las condiciones tan debilitadas que tienen los actores sociales. Por ahí creo que habría alguna opción. No veo otra ahorita en el corto plazo. Muy bien, gracias. ¿Algún otro comentario? Robert, ¿quiere comentar algo? Muchas gracias en primer lugar. Sí tengo una duda. No sé si es a lo mejor marginal a la presentación y tampoco sé si si la puedes resolver siendo un poco más de corte histórico, pero pensando en la forma como aquí en México vimos la defensa después la defensa de comunidad después de el 94 en las zonas zapatistas, la reintegración de pueblos, y pensando en, digamos, el flujo migratorio de Guatemala hacia el sur de México y Chiapas en particular desde hace algún tiempo, me quedé pensando en cómo habrá sido digamos, el proceso de desintegración o deslocación de los pueblos, digamos, del altiplano guatemalteco en el siglo XX. Es decir, ¿en qué medida este flujo migratorio que vemos en los últimos
10, 15 años en particular, se deriva de un proceso anterior de desintegración de los pueblos en Huehuetenango y hasta Izabal, pues. Y supongo que, digamos, la duda mayor que está detrás de esa interpretación es en qué, digamos, en qué marco sería posible pensar en una reintegración de esos pueblos en Guatemala. Y bueno, no sé si es algo que se puede resolver o contestar, pero ahí está mi duda. La compartimos, Robert. Solo un comentario. Dado las condiciones del flujo, sobre todo el flujo transfronterizo, hay que distinguirlo. Hay un flujo transfronterizo, que es el que aludo al mercado, y hay el flujo migratorio de refugio y de otras características que cruza y que va hasta Estados Unidos. Son dos flujos. El flujo migratorio mayor sí está más conectado con lo que tú señalas, que es la deslocación de las poblaciones. Ese sí creo, o sea, no lo puedo demostrar, pero sí me suena a que es el que fue desplazado, corrido, etcétera, reposicionado en su reproducción comunal, pero es el que se mueve más lejos. El transfronterizo tiene una virtud, si le podemos llamar así. Ese mercado laboral, sin meterme en el otro flujo, el mercado laboral transfronterizo tiene dos características súper interesantes. Una es la circularidad, ¿no? Van, vienen. Cada vez se quedan un poco más, pero de todas maneras van y vienen. Ese es un rasgo muy importante. El segundo rasgo creo que es el que se conecta mejor con lo que señalas. Tiene un rasgo de complementariedad. O sea, el trabajo en México no es el trabajo principal. Entonces, en la lógica que señalas, es como que está menos dislocado el trabajador guatemalteco transfronterizo que el otro conjunto. O sea, porque a va y viene. Y como pasaba con los mexicanos, ¿no? Que iban en la vieja época, iban y trabajaban 2 meses o 3 meses y regresabas. O sea, tu vida era acá, tu trabajo era acá. Esto era temporal, parcial. Eso es todavía mucho más intenso en la región en términos de la dinámica. Pero el carácter complementario del ingreso y del trabajo es lo que fortalece la reproducción de estas familias del lado guatemalteco. Si dependieran solamente del mexicano, pues estamos fritos, ¿no? Estaría imposible, o sea, vitalmente imposible la reproducción de las familias. Entonces hay que ampliar todavía más la investigación porque el rasgo de complementariedad nos alude a que todavía hay una estructura social de resistencia del lado guatemalteco, comunitario, ¿no? Que es ese cuadro de resistencia es lo único que para mí explica que puedan sobrevivir en un mercado laboral tan crudo, no tan rudo como es el que tienen en México. Entonces, ahí es donde yo haría la conexión en el planteamiento, pero es la única puertita que me puede explicar cómo puede existir un mercado de esas características, ¿no? Tan económicamente tan frágiles, ¿no? Y es el rasgo de complementariedad.
que lo trabajé un poco utilizando los datos del censo de Guatemala que finalmente se hizo, ¿no? Y que se puede encontrar información ahí en esa materia. Pero me quedo con la duda todavía. Hay que ampliarla. Gracias. ¿Alguien más? Jaime, ¿quieres comentar algo? Sí, muchas gracias. Bueno, pues la verdad es que es un concepto como muy novedoso y articulador de dinámicas bien complejas, lo de lo transfronterizo, y creo que quedó muy bien expresado. Yo quisiera plantearte dos preguntas, Tonatiuh. Una es lo que se refiere a si esto transfronterizo de alguna manera fortalece los localismos y los regionalismos o no. Es decir, pienso en el movimiento que se da, si mal no recuerdo, en el periodo entre las dos guerras, por la independencia del Soconusco para formar como un estado nuevo en la federación, ¿no? Y entonces la primera pregunta sería, ¿hay algunos movimientos así localistas, regionalistas que se fortalezcan con estos flujos transfronterizos? Y la segunda es algo complementario que tiene que ver con la cuestión internacional. O sea, con Guatemala pues está el tema de lo que heredaron los acuerdos de Tuxtla 1, 2, 3 y que representaron como esa búsqueda de un desescalamiento del conflicto y de los movimientos armados en los que pues se acordaron ciertos niveles de cooperación diplomática, de cooperación económica internacional y que ahora está en el Triángulo del Norte. ¿Qué papel juega el Triángulo del Norte en esta configuración transfronteriza? Se ve, por ejemplo, muy complicado porque acá por el lado de México al gobierno de López Obrador se le ha criticado por el hecho de destinar ayuda oficial para el desarrollo para esos países. Pero ¿qué pasa con el piso financiero, digamos, de la cooperación internacional? ¿Hay alguna perspectiva plausible o todo está tan crudo y rudo, como dijiste, en el plano de esas relaciones internacionales? Gracias, Jaime. Mira, efectivamente, el Soconusco se ha cocinado aparte desde hace mucho, ¿no? Desde la independencia de México, ¿no? Y cómo Santana se lo jala porque tiene una economía propia fuerte. El Soconusco siempre tuvo una élite fuerte, poderosa, y sobre todo en el siglo XX, por también la inmigración extranjera, que es que fortaleció mucho la economía de las fincas. Los finqueros. Entonces, los finqueros, o sea, tiene una inmigración no numerosísima, pero sí con capitales. Entonces, sí en su lógica sí ha tenido una perspectiva regionalista, eso es cierto. Y la sigue teniendo. Incluso hay pues historias de la negociación de los finqueros con la Secretaría de Gobernación desde los años 30 y 40 y 50 para el ingreso de trabajo guatemalteco sin muchas trabas. Hubo también momentos en que eran los que hacían el trámite migratorio, nomás lo llenaban y lo enviaban a la delegación, ¿no? Entonces, sí han tenido un rol dominante, ¿no? Muy importante. Ahora es más complejo porque ya hay otros capitales, y hay de comercios, de industrias, y en la misma agricultura se diversificó mucho. Entonces creo que sí ha habido, pero más debilitado, ¿no? El escenario regionalista. Y solo lo ubico en esa área, no en otras. Al menos de la información que tengo, ahí es donde hay esos acentos.
Entonces no lo veo como un asunto en expansión, sino más bien en política, más bien en un declive pues también de las últimas décadas. Y la cuestión internacional sigue siendo crítica, decisiva. Cuando arrancó el gobierno de López Obrador, se acordarán que estuve en el Instituto Nacional de Migración y formé parte de toda la construcción del proyecto de desarrollo para la región sur de México y norte de Centroamérica. E incluso desde el instituto estuve empujando nuevos instrumentos de movilidad de la población de la región. O sea, que pudiéramos tener movilidades laborales y de turismo más grandes, desde Honduras y hasta el sur de México, con 5 estados del sur de México y Honduras, con el concepto de fortalecer un proyecto de desarrollo económico de relevancia continental. O sea, ahí puedes hacer una gran economía en toda esa región. Entonces, proyectos sí hay, o sea, sí hay caminos imaginados, pero no avanzados. Esa es la parte lamentable. Incluso el que se haya incorporado CEPAL pues ha iluminado más la idea, pero no la política, no la acción. Y sumado a las crisis económicas recientes y en continuidad, pues tampoco va a haber recursos en México para el tema, ni en Centroamérica. Se va a depender nuevamente de acuerdos de cooperación internacional mayor. Lo que anunció el gobierno de México ha ido girando. En algún momento Ebrard en diciembre dijo que íbamos a invertir más o menos 10,000 millones de dólares anuales en la región, lo cual era pues una súper buena idea, pero no hay nada de dinero. Y al final terminamos en que les íbamos a transferir 90 millones de dólares para replicar los programas de Sembrando Vida y de Jóvenes Construyendo el Futuro y demás. Pero a la fecha ya ni siquiera eso, o sea, se canceló. No hemos transferido nada, ¿no? Y en parte también la relación, ahora sí política, entre México y El Salvador, pues ya no es buena. Entre Guatemala y México tampoco es muy buena. Y con Honduras tampoco es muy buena. Entonces no hemos logrado ni siquiera generar el ambiente de cooperación que supondría iniciativas coordinadas. Entonces, en ese terreno estoy muy pesimista, ¿no? Ni siquiera lo poquito que finalmente se iba a dar se ha avanzado. Y nuevamente, o sea, la lucecita va a ser si el gobierno de Estados Unidos gira un poquito y logramos meternos en la discusión sobre la problemática desde la perspectiva del desarrollo. Y reitero, es una región que tiene un montón de capacidades económicas, no es el desierto, pues, o sea, es una región con una potencialidad enorme. Entonces, si se traza el horizonte, y por eso me gusta recordar lo que se hizo en la frontera norte en los 60s. También la frontera norte estaba en un escenario muy crítico y algo que no fue tan grande, sí fue decisivo. El Programa Nacional Fronterizo. Que por cierto, ese programa solo pensaba, obviamente en el norte, ¿no? Aunque era nacional fronterizo, el sur no existía. Entonces, pero lo subrayo porque es momento de que aunque sea poco, pero hay que entrar de manera estratégica. Y ahorita solo lo digo como necesidad, porque los actores que estén puestos en la mesa para entrar, como que están volteando de ladito
Y el único que pudiera ahorita cambiar algo, pues es la coyuntura del gobierno de Estados Unidos. Si se queda el joven Trump, pues vamos a tener esta continuidad más tiempo. No veo que nos movamos mucho. Por ahí veo el asunto, estimado Jaime. A ver, comentar dos cosas. ¿Podría haber dinámica de industrialización fronteriza en el sur? Sería una pregunta con algunos de estos capitales que ya están por ahí presentes. Y segundo, las relatorías de los derechos humanos no han puesto en evidencia este tipo de condiciones de explotación y las han publicitado porque parecería como que no existe este problema en México. Efectivamente, Doc. Sobre industrialización, también hemos hecho tiros cruzados. Al final del periodo en el periodo de Peña y a la mitad y demás, pero al final empezaron a imaginarse estas zonas económicas especiales. Sí. Y se hizo una muy grande a un lado de Tapachula. Pero se hizo en el sentido físico de área, o sea, no de proyecto. Y la idea es que ahí van a llegar algo así como empresas maquiladoras, en quién sabe qué áreas, porque nunca se trazó bien el horizonte. Entonces, respuesta, bueno, y ahora en el sur estamos con Dos Bocas, atorados solamente en eso, y no estamos pensando en otro concepto de industrialización. En el sur, la industrialización se hace muy marginal y se hace en otros países. Por ejemplo, la cuestión del café o de las frutas que se produce mucho. Entonces, si hubiera proyectos de industrialización, de agroindustrialización, sería una ruta cantadita, o sea, no tienes que inventar nada, o sea, nada más le vas agregando valor a lo que ya estás generando. Entonces, es solo un ejemplo de que no estamos en un horizonte que potencie las capacidades que hay. Estamos pensando, sobre todo en el periodo de Peña, en un horizonte para poner capacidades que ni siquiera estaban en el mapa regional. Son dos maneras de pensar el asunto. Entonces aquí si queremos industrialización, pues vámonos sobre la agroindustria. Sería súper importante. El otro asunto, y que lo he comentado en broma, pero es muy en serio, es que si yo fuera empresario, pondría un supercentro comercial y turístico y de desarrollo en Ciudad Hidalgo, en Chiapas, al lado de la frontera. Una cosa súper bien montada. Porque hay un mercado de consumo y de turismo solamente en Guatemala grandísimo. O sea, Guatemala no es cosa menor, ¿eh? Es muy grande. Pero tampoco lo estamos viendo. El Costco que más vende y el Walmart que más vende en México es el de Tapachula. Por esa cosa. Pero si la multiplicas y haces algo súper espectacular en la frontera sur, me refiero pegadito, no en Tapachula, en Suchiate, puedes generar una economía regional muy interesante. O sea, si fuera ahí empresario, le entraba por ahí. Entonces, opciones hay muchas opciones. Y luego en derechos humanos, efectivamente, hay organizaciones que están más concentradas en la cuestión del flujo migratorio que va hacia Estados Unidos y menos sobre el cumplimiento de derechos humanos para este otro flujo transfronterizo. Y hay situaciones que
que son súper paradójicas, porque Chiapas es de los estados que tiene la mejor legislación en la protección del trabajo infantil. Es buenísimo la legislación. Incluso tiene una comisión estatal interinstitucional que está relacionada con la protección de los niños y del trabajo infantil. Pero pues como si no existieran. Entonces es más un asunto de voluntad política real de cambiar las cosas. Y la élite chiapaneca yo creo que no se mueve por ahí. Uno de los materiales que les compartí es este texto del despertar de un pueblo, de este personaje que vivió en los años 40, 30, 40 en Chiapas. Cuenta una historia de que se creó una comisión estatal de protección del trabajo indígena en Chiapas. Y la narración que hace es horrorosa, porque esa comisión se convirtió en una especie de enganchador del trabajo indígena, no de protección, ¿verdad? Porque los finqueros pagaban por los servicios de contratación de indígenas que trasladaban a Soconusco en condiciones muy feitas, y les pagaban incluso también con alcohol. Entonces son historias ya viejas, pero que yo no las veo tan fuera de lugar, ¿eh? Todavía como que respiras un ambiente de ese tipo. Entonces tenemos una legislación padrísima, una comisión súper interesante en el estado de Chiapas y condiciones materiales que no sintonizan con todo ese aparato institucional. De acuerdo. Muchas gracias. ¿Alguien más quisiera comentar algo? Si no, pues agradecerle mucho al doctor Tonatiuh Guillén su voluntad, y por ahí les pasaremos el programa de la presentación en la FIL virtual de los 14 libros que salieron de ese proyecto de investigación transfronteriza. Y bueno, pues muchas gracias, Tonatiuh. Pues en algún momento, si necesitan asesoría, podemos dar tu correo para que busquen y puedan platicar contigo. Claro, con mucho gusto, Doc. Gracias a ustedes por la invitación. Súper agradable conversación y espero que haya sido útil. No, muy interesante. Muchísimas gracias, Tonatiuh. Muchas Gracias, Jaime. Y muchas gracias. Entonces estamos pendientes a la próxima. Hasta luego. Gracias. Bueno, Hasta luego. Hasta luego. muchas gracias, Tonatiuh. Hasta luego. Saludos, gracias.